esta computadora. Ya. Ya, están llegando atrasados aquí los jóvenes y hay que abrirle la puerta. Bueno, en la última sesión quedamos en que ya estábamos la guinda de la torta, es los esfuerzos combinados. ¿Eh? Nosotros sabemos calcular los esfuerzos y las deformaciones, tanto en carga axial, sabemos calcular los esfuerzos y las deformaciones en carga cortante, en torsión y también en flexión, esfuerzo y deformación. Pero en la mayoría de los casos, ¿cierto? Los esfuerzos aparecen combinados, o sea, no aparecen solos. Ya sabemos calcular individualmente cada uno. Entonces, ¿cómo se hace cuando hay combinación de casos de solicitaciones de carga? ¿Cómo encontrar los esfuerzos principales, los más importantes, para después compararlo con cómo falla el material? ¿Ah? Si falla en tracción, si falla en cortadura, entonces comparar con la capacidad que tiene de soportar esas cargas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que ya habíamos alcanzado en la colita de la última sesión. ¿Ya? Tenemos entonces que esfuerzos combinados, ¿eh? Es nuestro tema de hoy día. Combinación de esfuerzos. Tenemos que en la mayoría de las aplicaciones, tal como les decía industrial, los miembros de máquina y estructura están sometidos a estado de esfuerzos combinados, no solamente tracción pura, sino que hay tracción, torsión, flexión, en fin. Mencionaba la sesión pasada el caso de un cigüeñal, por ejemplo, que nosotros ni cerca vamos a estar de calcular los esfuerzos en un cigüeñal, cigüeñal de un motor de combustión interna, ¿cierto? No tanto por la parte de calcular los esfuerzos, sino que por la geometría. La geometría es muy complicada, entonces eso no está contemplado en nuestro curso. Esos casos tan complicados como lo es un cigüeñal y otros, ¿cierto? No se puede incluso resolver analíticamente, sino que hay que resolverlo por el método numérico. Uno de ellos es el de elemento finito. Eso no vamos a ser capaces. Un cigüeñal está sometido a torsión, primero que nada, porque transmite potencia rotacional, está sometido a torsión, está sometido a cortadura, está sometido, ¿cierto? Porque le llega la fuerza en el puño que trata de cortarlo, ¿cierto? También, como tiene las bancadas que soportan esto y las fuerzas son perpendiculares, también está sometido a flexión. Entonces hay compresión también, porque comprimen las bielas, comprimen el puño, ¿cierto?, del cigüeñal, y todo ello más encima es repetido. O sea, se mueve estas fuerzas, no están permanentes, sino que son impactos repetidas, en fin, y una tremenda combinación. Entonces son casos sumamente difíciles que nosotros no están ni cerca de llegar a poder solucionarlo porque nuestras herramientas no lo permiten. Las herramientas que estamos utilizando no son para esos casos tan complicados. Pero sí hay muchos casos, ¿cierto?, de elementos de máquinas estructurales que sí los podemos calcular, ¿no? Ya sabemos cómo se hacen individualmente. ¿Ya? Cuando se combina cargas flectoras con torsional y axial, suele ser complicado localizar el punto, eso es lo más difícil. ¿En qué punto? ¿Dónde será el punto donde los esfuerzos son más grandes? ¿Ah? ¿Dónde son? Considerando los efectos separados a uno, ¿cierto? Y analizando algunos puntos donde los esfuerzos pueden ser altos, se puede inferir, ¿cierto?, los puntos probables donde pueden producirse los esfuerzos principales, los más grandes, ¿no? Entonces, quizás sea necesario en algunos casos determinar varios puntos. Cuando se analiza esto por métodos numéricos, como el de elementos finitos, los programas computacionales entregan las piezas con coloración. Entonces, donde es más intenso, ¿cierto? Mira, aquí los esfuerzos están más grandes. Eso nos permite analizar la pieza completa por este método, ¿no? De esta manera, para determinar la ubicación del punto
punto más solicitado, que será nuestro norte acá, ¿cierto? La parte más complicada, será necesario evaluar en dichos puntos, ¿cierto? Varios esfuerzos producto de la combinación de cargas. ¿Eh? Vamos a tener que hacer eso, ¿ya? Y veamos entonces algunos casos. Lógicamente vamos a partir por algunos sencillos y vamos a ir complicando la cosa cada vez más, ¿cierto? Acá tenemos esa es la barra, dice, hay una barra de 100 milímetros de diámetro, esta es la barra cilíndrica que se ve acá, ¿cierto? Está empotrada acá en el lado izquierdo y acá está libre, que tiene 100 milímetros de diámetro y piden determinar el valor de la fuerza P. Fíjense que aquí está actuando axialmente una fuerza P de 48P, y acá está actuando, aquí hay alguna forma, esto está unido con esto, debe haber una pieza aquí, ¿cierto? Pero eso no interesa. Lo que sí, esto actúa sobre la barra cilíndrica. Y esta fuerza de LP está separada a 500 milímetros y el largo de estos son 600 milímetros. De manera que habría que analizar esto y primero darnos cuenta de ver dónde está más fuertemente solicitada. ¿Eh? Ese es el primer aspecto. Porque si no podríamos estar calculando los esfuerzos en un punto que no interesaría porque no es el más solicitado. La principal herramienta acá es el diagrama de cuerpo libre. O sea, haciendo un diagrama de cuerpo libre nosotros podemos empezar a analizar, a ver cuál será el punto más solicitado. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa eso? Le hemos quitado la pared a esta barra, ¿cierto? A todo esto está construido un material, dice que el esfuerzo admisible, lo máximo que puede soportar en tracción son 1.200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado y en cortadura 650 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. ¿Eh? Entonces, lo que piden es determinar el valor máximo de P. ¿Eh? Recuerden que aquí hay, ¿cierto? 48P axial y acá, ¿cierto? La fuerza P, que está actuando ambas sobre esta barra, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le quitamos la pared, el diagrama cuerpo libre, tenemos que reemplazar la pared por lo que tiene que hacer para que este cuerpo siga en equilibrio como está completo, ¿cierto? Aquí. Entonces, si aquí actúa una fuerza de 48P, la pared tiene que hacer una fuerza, ¿cierto?, de 48P, que es colineal con esta, ¿cierto?, del mismo módulo, pero sentido contrario. Esto es lo que hace la pared. Pero además, ¿cierto?, como existe esta fuerza P para allá, para que esto esté en equilibrio, la pared debe reaccionar con una fuerza P hacia acá, ¿cierto?, en sentido contrario. Ahora, este par de fuerzas, esta fuerza que reacciona aquí y la fuerza P, hacen un par, un momento con respecto al eje de las Y, que haría que el cuerpo girara así, ¿cierto? Entonces, para que no gire la pared, además de la fuerza P, tiene que hacer un momento que se oponga. Este momento es para allá, así, así. Por lo tanto, la pared reacciona con un momento en torno al eje Y, así. ¿Ya? Este momento, ¿cuánto vale? Bueno, vale P por esta distancia, por 60 centímetros, 600 milímetros. ¿Eh? Ese es un momento en torno al eje Y. Pero no es solamente eso, ¿cierto? Ya la pared está reaccionando con una fuerza axial, una fuerza tangencial aquí, ¿cierto? Y un momento. Porque además la fuerza P, ¿cierto? Trata de que esto gire en torno al eje X, ¿cierto? Por lo tanto, la pared tiene que evitar eso para que quede en equilibrio y se produce entonces un momento en sentido contrario, hacia allá. Y este es un momento en torno al eje X, ¿cierto? Que ustedes entenderán que este momento produce torsión y eso produce cortadura en todos estos puntos, en cualquier punto acá, en la periferia. ¿Eh? Vectorialmente diríamos que este vector que está acá vectorialmente, ¿cierto? Es un vector para allá en dirección Y y al ser perpendicular es flectante, ¿cierto? Y en cambio este otro vector, ¿cierto? Es coaxial con el elemento, por lo tanto es torsional. Este momento es flectante y este momento es torsional. Y nos damos cuenta que este vale dijimos que era P por 60P, en cambio este vale 50P, ¿cierto? Tengo el momento este. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, que todo lo que tiene que hacer la pared para que esto esté en equilibrio,
Y ahora tendríamos que ver, bueno, ¿cuál será el punto más fuertemente solicitado? Podríamos analizar las cargas. Si vemos esta que hace 48P produce tracción en todas partes del elemento, en cualquier parte donde cortemos, va a ser la misma tracción. Por lo tanto, esta fuerza no va a influir en cuál es el punto. Claro, vamos a tener que calcular el esfuerzo axial que produce tracción. Pero lo mismo en cualquier parte de la barra esta. El esfuerzo cortante, este que sería producido por esta fuerza, también en cualquier parte donde cortemos nosotros, hagamos diagrama de cuerpo libre, este esfuerzo, ¿cierto? Esta fuerza va a ser igual a la fuerza P. Por lo tanto, ni la carga axial ni esta carga cortante nos van a decidir cuál es el punto más fuertemente solicitado. Nos va quedando la torsión. La torsión, ¿cierto?, produce cortadura máxima en toda la periferia, pero lo mismo donde lo analicemos, puede ser cualquier plano, ¿cierto? Y los esfuerzos producidos por la torsión va a ser exactamente igual. Eso significa que ni la tracción, ni la cortadura, ni la torsión nos van a indicarnos cuál es el punto que tenemos que analizar. Y la flexión que produce, ¿cierto?, la fuerza P, que hace que esto reaccione con un momento flectante que es así, ¿cierto?, vectorialmente es perpendicular a la barra, es para arriba, no, sería para abajo vectorialmente, ¿cierto? Esa produce, esto es lo que hace la pared, así, ¿eh? Por lo tanto, la pared tracciona hasta punto A y comprime al punto que está acá, ¿cierto?, que sería el punto C, lo comprime. Tracciona A, ¿cierto?, ese momento, comprime a C y no le pasa nada ni a B ni a D porque están en el eje neutro. Entonces, ese momento no es lo mismo en cualquier parte, porque si cortamos una sección por aquí y lo analizamos, la distancia, ¿cierto?, de P al punto es más chica. Por lo tanto, el momento acá en la punta, tal como sabemos, aquí es cero y va creciendo para allá linealmente, y aquí en el empotramiento es el momento flectante más grande, y ese es entonces el que decide dónde es la sección donde vamos a analizar. Y ya sabemos que la sección que está próxima entonces al empotramiento, y el punto específico que nos interesa es el punto A, que va a ser el más fuertemente traccionado. El punto A, fíjese que al ser traccionado por la fuerza de 48P, tal como todas las partes de la sección, va a ser cortado por esta fuerza B, pero nosotros sabemos que esta fuerza, ¿cierto?, produce máxima cortadura en toda esta línea, de una parábola para allá, pero cero esfuerzo en este punto, que es el punto C, y cero esfuerzo cortante en el punto A. Ni la tracción ni la torsión, porque produce la misma cortadura de la tracción tanto en A como en B, como en C, como en D. Pero sí, cierto, el momento flectante, este que está acá, produce la máxima tracción en A y máxima compresión acá en C. Por lo tanto, A es nuestro punto más solicitado. ¿Ya? A es el punto más solicitado. Entonces, del diagrama de cuerpo libre, ¿cierto?, podemos apreciar todo esto que acabo de mencionar. Y el punto A es más solicitado en tracción debido tanto a la carga de 48P, que serían todos los puntos están igual, y además a la carga flectora M sub Y, ¿cierto? Entonces ese es el punto que nos interesa calcular, el punto A. Ahí va a estar nuestro limitante, es el talón de Aquiles de esto. También se puede inferir que el momento torsional de MX no influye, ¿cierto? MX es un momento torsional, no influye en la ubicación del punto. Y tampoco, ¿cierto?, ¿qué otro más? Ni la carga de tracción ni el momento flectante, perdón, el momento torsional influyen en la ubicación del punto. Ya sabemos entonces que el punto A es más fuertemente solicitado y ahí vamos a calcular los esfuerzos. Calculamos entonces en el punto A. La fuerza P cortante en el empotramiento no produce esfuerzo cortante, tal como lo dije, ¿cierto? La fuerza P, esta que está aquí, produce máximo esfuerzo cortante en todos estos puntos, y aquí 0 y acá 0. Por lo tanto, no va a influir acá, no va a intervenir la fuerza cortante. ¿Ya? Entonces tenemos que
hay que calcular todos los momentos. El momento en torno al eje X, que es un momento torsional, vale 50p, ¿cierto? 50p. El momento flectante, que es un momento, perdón, es que el 50p es el momento flectante. El momento torsional, 50p es torsional, ¿cierto? El momento flectante en torno al eje Y, M sub Y, y ese vale 60p, ¿cierto? Si vamos al monito, ¿cierto? El torsional, que está acá, ¿cierto? Vale 50 multiplicado por P, que es la distancia del eje acá, ¿cierto? Este produce una cosa así. ¿Cuánto? 50p. El momento flectante, ¿cierto? Se debe, claro, a la misma fuerza P, pero por esta distancia, ¿cierto? Es un momento flectante, ¿cierto? Eso es lo que tiene que hacer la pared para impedir que esto gire en torno al eje de las Y, y eso vale 60p, ¿ya? Ahí está anotado. 60p. Y la fuerza axial son 48p. Entonces, con esto carga, ya sabiendo que la fuerza constante no va a producir cortadura ni en A ni en C, ¿cierto? Podemos empezar a calcular los esfuerzos. Los esfuerzos, entonces, el momento en torno al eje X es un momento, ¿cierto?, torsional. Por lo tanto, va a producir los mismos esfuerzos constantes en A, en B, en C y en D. ¿Cuánto? El momento torsional partido por el W polar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nosotros el momento torsional partido por el W polar, que es igual al momento de inercia polar, ¿ah? Eso es un puntito lo que se ve, partido por C, que es la distancia, que es el radio. Por lo tanto, ¿cierto? Si vale 100 milímetros, son 10 centímetros, el momento vale 50p, y esto vale pi por el diámetro al cubo, 16avos, ese es el polar, ¿eh? 16avos. Y esto entonces nos resulta finalmente 4p partido por 5pi. Ese es el momento, perdón, el esfuerzo cortante, que es igual en A, en B, en C y en D. ¿eh? En el empotramiento C. ¿ya? Tenemos calculado el esfuerzo cortante. Vamos con el esfuerzo normal que produce, ¿cierto?, la carga de 48p, la carga axial, y el esfuerzo va a ser igual a la fuerza partido por el área. La fuerza es 48p, la fuerza axial, ¿cierto? Esta que está aquí, esa, produce la misma tracción en A, en B, en C y en D, igual. ¿eh? ¿Y cuánto vale? Vale 48p dividido por el área. El área vale pi por d cuadrado cuartos. ¿Cierto? Ahí está, ¿cierto? Perdón, aquí hasta ahí vamos. Por la carga de 48p es el área, perdón, la fuerza, 48p dividido por pi de cuadrado cuarto. El diámetro son 10 centímetros, ¿cierto? 10 cuadrado cuarto. ¿Y esto cuánto resulta? Nos resultó 1,92p partido por pi. ¿eh? Este es 4p partido por 5pi, este es 1,92p partido por pi. ¿Y qué es lo que nos está faltando? La torsional, la flexión. La flexión, entonces, ¿cierto? El sigma es igual al momento flectante partido por el W ecuatorial. Y el W ecuatorial, ¿cierto? Es igual, el momento de inercia es pi por d a la cuarta, 64avos. Esta es la mitad, o sea, el C es el de medio, nos queda de cubo y aquí 32avos. ¿eh? Entonces, este vale 60p, que es el momento flectante, ¿cierto? Partido por pi por el diámetro al cuadrado, perdón, diámetro al cubo, 32avos. Y esto nos resulta 1,92p partido por pi. Entonces ya tenemos todos los esfuerzos que intervienen acá. Axialmente habría que sumar el que se produce por 48p más el momento flectante. Ahí está la combinación, ¿ya? ¿Cierto? Porque en este punto que está acá, ¿cierto? Aquí en A, hay un esfuerzo de tracción producido por la fuerza de 48p, tracción, y hay un esfuerzo de tracción también producido por el momento flectante, este M sub Y, que tracciona A y comprime a C, ¿cierto? Y no hace nada en B y en D.
porque están en el eje neutro. Entonces hay que sumar los dos que son de tracción, el de la 48 más el 48P más el momento flectante MSY, ¿ya? Esos dos se suman, porque son axiales y tienen el mismo signo, o sea, suman. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Nos queda que el sigma sub 1, el otro esfuerzo vale cero, ¿cierto? No hay nadie que, si fuese un tambor con presión, existiría el otro esfuerzo, pero aquí no existe, vale cero. De manera que aquí está la suma de los dos que están axialmente, tanto el momento flectante como de la carga axial, que es 1,92P partido por pi, más 1,92P partido por pi, ahí está, un medio, más 0 dividido por 2, ahí está, ¿cierto? Y más la raíz cuadrada de esto mismo, pero al cuadrado, ahí está, ¿cierto? Y más el esfuerzo cortante que se vale al cuadrado, y el esfuerzo cortante, ¿cierto? Es 4P partido por 5pi al cuadrado. De manera que esto en tracción, la suma, ¿cierto? Nos da 4P partido por pi. ¿Eh? 4P partido por pi. El esfuerzo cortante, que es igual a la raíz cuadrada, nos da 2,08P partido por pi. Por lo tanto, ya tenemos los dos esfuerzos que nos limitarían la capacidad de soportar carga de esta barra, ¿cierto? El esfuerzo normal de tracción, 4P partido por pi, y el esfuerzo en cortadura, que es la raíz cuadrada, ¿cierto? Que nos da 2,08P partido por pi. ¿Ah? De manera que ahora podríamos compararlo con los valores, ¿cierto? Que son admisibles. Entonces nosotros diríamos que si falla en tracción, el sigma admisible, tal como está al comienzo, dice que era de 1200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces diríamos que ese esfuerzo, ¿cierto?, de 1200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado sería igual al sigma sub 1, o sea, 4P partido por pi. ¿Ah? Igual que el sigma admisible, el sigma sub A, en el caso límite. Y eso significa que los 1200 es igual a 4P partido por pi, de lo cual nos resulta que P sería igual a 943 kilogramos fuerza, ¿cierto? O sea, con 943 llegaríamos al límite admisible para la tracción. Ahora, si fallara por tracción, tendríamos que comprobarlo, ¿cierto? Si falla por cortadura, el tau que nosotros hemos calculado, el caso máximo sería igual al tau admisible, que era igual a 650 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. O sea que los 2,08P partido por pi sería justo en el límite 650 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y esto nos indica entonces que P, despejando acá, igual a 982 kilogramos fuerza. De manera que son los limitantes, ¿cierto?, para este material. Eran 1200 para la tracción y 650 para la cortadura. Diríamos entonces que el primero que se alcanza acá es el que nos limita. En ese caso, ¿cierto?, la fuerza P máxima con que nosotros podríamos cargar esto son 943 kilogramos fuerza, ¿cierto? 943 kilogramos fuerza. Y la tracción sería el elemento, ¿cierto?, que nos limitaría a seguir cargando. De manera que a la pregunta, ¿cuál sería la carga máxima, ¿cierto?, respetando esos valores admisibles? La carga máxima es 943 kilogramos fuerza. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces un caso, jóvenes, que es relativamente sencillo, donde hemos sumado los esfuerzos normales que se producen en el punto A, tanto de la carga axial como del momento flectante. Hemos sumado los esfuerzos entonces que producen ambos. Son de la misma naturaleza, no, lo hemos sumado, tienen la misma dirección, están actuando sobre el mismo plano y podrían ser de distintos sentidos, en este caso en el mismo sentido. Consulta, muchachos. Por mi parte, no, profe. ¿No?
Ya, ok. Entonces, este es un caso bastante simple, no tiene muchas complicaciones. Veamos otro. Lógicamente aquí ya se nos empieza a complicar la cosa, ¿eh? Este es interesante porque este es el cuerpo de una máquina, es el cuerpo de una prensa, ¿ah? El cuerpo, la parte de la estructura, de dimensiones conocidas, se desea determinar la distribución del esfuerzo normal a través de la sección transversal. O sea que está actuando en la sección transversal. El cuerpo es esto que está acá. Ahí tenemos nosotros una prensa, el cuerpo, la prensa, ¿cierto? Y aquí, por algún mecanismo, puede ser mecánico, puede ser hidráulico, en fin, como sea, pero vamos a comprimir algo acá. Hay una pieza que se está comprimiendo, de manera que sobre el cuerpo de la máquina actúan al revés, porque todas las fuerzas, ¿cierto? Las reacciones aquí. ¿Ah? Y esta reacción P se conoce, dice que es igual a 10.000 kilogramos fuerza. ¿Ah? No está notado arriba, ¿eh? ¿Ya? 10.000 kilogramos fuerza. Ahora, lo que interesa es que aquí se meten las piezas. Acá hay una separación desde aquí hasta acá de 400 milímetros y acá hay la sección transversal, un corte virado, ¿cierto? Se cortó y se giró 90 grados y así se ve. Esta es la sección de esta parte y de todo, ¿eh? Pero estas dimensiones son precisamente de aquí donde nos piden determinar los esfuerzos. Es una T que tiene 300 por 300 y tiene 50 milímetros de espesor, vale decir, de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, el material debe tener sus limitaciones. Normalmente los cuerpos son de un material frágil, de fundido, en fin, ¿eh? Pero no nos piden la limitación, sino que nos piden cuál será el esfuerzo, cuál es el esfuerzo que se produce. Y no nos preocupemos en este momento de aguantará o no aguantará. Supongamos, aguanta, ¿no? ¿Ya? Entonces nos piden, ¿cierto?, ver cómo se distribuyen los esfuerzos en esta sección, que es la sección transversal. Se me escapó. No sé por qué se me escapó la. ¿Están viéndolo en chico usted la proyección? Sí, está como en chiquitito Se, con se- negro se- alrededor. ya, se achicó y no sé por qué, Pero se ve bien, nosotros lo vemos bien en todo caso. pero muy chica. Como siempre, o sea, mm, se Ah, ve lo como ve un igual. Ah, cuadrado, ya, se ve ya, la animación. ya, entonces no me preocupo. Lo Se ve importante, como se veía siempre, no ya, cambió. aquí se me achicó en mi pantalla. Bien, entonces tenemos que, haciendo el diagrama de cuerpo libre, que ustedes ven acá a continuación, se cortó acá y hemos reemplazado toda la parte del cuerpo que hemos retirado, lo hemos reemplazado por qué es lo que debe hacer para que esto permanezca en equilibrio. ¿Y qué debe hacer? Si hay una fuerza F aquí, ¿cierto? F, P decía yo, no, F, eh, la parte esta, ¿cierto? Que hemos retirado debe hacer una extracción. ¿Ah? Y como va a ser una atracción pareja, la ubicamos en el centroide, que no sabemos dónde está el centroide. ¿Ah? Pero no solamente hacer una fuerza concentrada significa, ¿cierto?, que está repartido, se ubica en el centroide, significa que está repartido uniformemente en toda la sección. Pero además de eso, de hacer un momento, porque aquí se forma un par con la fuerza F y con la fuerza R, que son iguales, ¿cierto? Hay un momento así, vectorialmente entrando en la proyección, de manera que lo que debe hacer la parte que hemos retirado debe ser un momento en sentido contrario en torno al centroide, porque sabemos que el momento flectante en torno al centroide para acá produce compresión linealmente distribuida y para allá, en el centroide, para allá produce tracción también linealmente distribuida con la misma pendiente, digamos. ¿Eh? Por lo tanto, para nosotros es indispensable para poder calcular los esfuerzos, determinar cuánto vale la fuerza R, cuánto vale el momento flectante, pero el momento flectante no lo podemos determinar porque si bien sabemos cuánto vale la fuerza esta, ¿cierto? No sabemos la distancia. Tenemos que encontrar el centroide. Y esto lo sabemos de mecánica, ¿cierto? Se encuentra el centroide por el teorema de los momentos, diciendo que el momento que produce el área total, o sea, hemos dividido el área en dos rectángulos, si ustedes se fijan, ¿cierto?
Este es el rectángulo 1 y este es el rectángulo 2. Lo hemos dividido en dos rectángulos. Entonces, el momento que produce el área total, que va a ser el área multiplicado por la distancia desde el centroide hasta acá, porque aquí podríamos ser el momento, debe ser igual, de acuerdo al teorema de los momentos, a la suma de los momentos de las áreas componentes. Tenemos el área 1 con su distancia, que aquí está el centroide, y esta sería la distancia, y el área 2 es esta, la mitad hasta aquí, y por esta distancia sería el momento que produce cada una de las áreas componentes, y eso debe ser igual al área total multiplicado por el X raya, si ustedes quieren. ¿Ah? Ya. Entonces, empezamos primero por las áreas, ¿cierto? Encontramos que aquí, así va a ser la distribución de los esfuerzos, ¿cierto? El que está en gris acá es el esfuerzo que produce, ¿cierto?, la fuerza de tracción. Esta R, ¿cierto?, es constante porque está justo en el centroide, por lo tanto es distribuida uniformemente. Y acá está el momento este, que no lo podemos calcular porque no sabemos la distancia todavía, va a producir tracción en esta parte que se sumar a la otra tracción, y acá produce compresión. Acá se restan, ¿cierto? Entonces hay que determinar cuánto va el X raya, eso es lo importante. Entonces, determinar el X raya por el teorema de los momentos dice que el área 1, ¿cierto? El área 1 es área que tiene 50 de ancho por 300 milímetros de altura, lo cual significa que en centímetros los 50 son 5 nomás y los 300 son 30, 5 3, 15, 150 centímetros cuadrados. Eso es lo que tiene el área 1. El área 2, ¿cierto? Si tiene 300 milímetros hay que restarle los 50, ¿cierto? Esto son 250 milímetros, vale decir 25. Va a ser igual a 5 multiplicado por 25 y eso nos da, ¿cierto?, 125 centímetros cuadrados, el área 2. Ahora, nosotros podríamos decir el X raya del área 1, si esto tiene 50, son 25, va a decir 2,5 centímetros de este punto. Vamos a ver los momentos. Y esta otra, que tiene 25, ¿cierto? El X raya 2 tiene 25 centímetros, son 12,5, 12,5 más 5 son 17,5, ¿cierto? El X raya 2. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el área total es la suma, 150 más 125 a 275. Por lo tanto, aplicando el teorema de los momentos, el X raya, desconocido, ¿cierto? Esto que está aquí, el X raya multiplicado por el área total debe ser igual al X1, ¿cierto? El X1, que son 2,5, multiplicado por ese su1, son 150, es el momento del área 1. Más, ¿cierto?, el X raya 2, que son estos 17,5, multiplicado por el área 2, que son 125. Ahí está. Luego, si lo dimos por el área total, ¿cierto?, cortamos cuánto vale el X raya, y eso nos da, ¿cierto?, 9,32 centímetros, o sea que esta distancia, ¿cierto?, desde aquí hasta el centroide son 9,32 centímetros, y ahí se produce el esfuerzo cero debido al momento flectante solamente. Tracción para acá, linealmente distribuida, y compresión para acá, linealmente distribuida. De manera que habría que empezar a determinar los esfuerzos, ¿cierto? Tenemos que el momento de inercia con respecto al centroide, aquí se calcula con respecto a esta línea. Por lo tanto, como está dividido, es el momento de inercia, del área 1 con respecto a este eje, más el producto del área por la distancia, ¿cierto?, hasta el centroide. Y la distancia al centroide sería 9,32 menos 2,5. Por lo tanto, ¿cierto?, nos queda aquí. Primero, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de A es B, ¿cierto?, que está aquí, 30 por 5 al cubo doceavos, ¿cierto? La primera, ahí está, 30 por 5 al cubo doceavos, más, ¿cierto?, el producto del área, 150, multiplicado por la distancia, que es la distancia, ¿cuánto es? 9,32, ¿cierto? Aquí está el centroide, 9,32, menos, porque entre centroide, menos 2,5. Ahí está, 9,32 menos 2,5, y esto al cuadrado. Se acabó el aporte del área 1 con respecto al centroide, más
¿cierto? El momento de inercia del área 2 con respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad, que vale la base 5 por 25 al cubo doceavos, ahí está, 5 por 25 al cubo doceavos, más el producto del área, que vale 125, ahí está, 125, multiplicada por la distancia. Y la distancia al eje paralelo, ¿cierto? Esto vale 17,5 menos 9,32. Ahí está, 17,5 menos 9,32. Y esto al cuadrado. Y el momento de inercia entonces nos resulta 22.163,83. Fíjense que fue necesario determinar el centroide de todo el área para poder determinar el momento de inercia, porque el momento de inercia tiene que ser con respecto al centroide. Con respecto al centroide se distribuyen los esfuerzos, ¿cierto? Partiendo del centroide, ¿cierto? Tracción para un lado y compresión para el otro, linealmente distribuida. Entonces, jóvenes, teniendo ya el momento de inercia y teniendo la distancia del X, ya sabemos cuál es la distancia, ¿cierto? Por lo tanto, el momento flectante, podríamos decir que R es igual que F, ¿vale? 10.000 kilogramos fuerza. Y el momento flectante, ¿cierto? Va a ser igual a F, 10.000, multiplicado por esta distancia, que son 400 milímetros, 40 centímetros, más 9,32, 49,32, ¿cierto? Entonces ahí podemos determinar los esfuerzos que produce tanto la carga axial como la carga flectante, ya sea en el punto A o ya sea en el punto B que está acá, ¿cierto? Ya sea en el A o en el punto B. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Tenemos entonces que, analizando el diagrama de cuerpo libre, la fuerza F igual que R igual a F, son 10.000 kilogramos. El momento, ¿cierto? El momento, tal como lo dije, es 40 más 9,32, 49,32 multiplicado por F. Esto nos da 493.200 centímetros kilogramos de fuerza. Este es el momento flectante. Por lo tanto, el esfuerzo. El sigma debido a la fuerza axial, ¿cierto? Que ubicada en el centroide significa que es una distribución homogénea en toda la sección, igual a la fuerza partido por el área. Las fuerzas son 10.000, el área son 275, el área de toda la sección, esa T, ¿cierto? Esto nos da 36,36 kilogramos fuerza partida por centímetro cuadrado. O sea, ya tenemos, y esto es parejo en toda la sección. Ahora veamos los esfuerzos que se producen tanto en A como en B. En A hay tracción y en B hay compresión, ¿cierto? Por la flexión. Por la flexión entonces va a ser igual a, este sería el momento flectante en A, ¿no? En A. Es igual al momento flectante partido por el momento de inercia y esto multiplicado por la distancia, ¿cierto? La distancia, el C sería, ¿cierto? El C que es... y el momento flectante ya la calculamos, ahí está, 493.200, dividido por el momento de inercia que también está calculado, ¿cierto? 22.163,83, ¿cierto? Y la distancia son 9,32. A ver, ¿cuál distancia es esa, ¿cierto? La distancia de aquí, ¿cierto? Hay que multiplicar por este 6, y este es 9,32. ¿Ah? Y es tracción, es positivo, tracción. ¿Ah? Entonces nos quedaría, ¿cierto? 9,32 multiplicado esto acá, nos queda 207,4, ¿cierto? En tracción, que hay que sumarlo a este, ¿cierto? Porque ambos son tracción. ¿Y qué es lo que pasa en el punto B? En el otro hay compresión. Entonces, en el punto B, el momento flectante, que es el mismo, 493.200, partido por el momento de inercia, que es el mismo, ¿cierto? 22.163,83, y esto multiplicado, o dividido acá abajo, como quieran, multiplicado por la distancia. Y esta distancia son 30 menos 9,32, y 30 menos 9,32 nos da 20,68. O sea, aquí está multiplicado por 20,68. Y eso nos da, porque es negativo, ¿cierto? Es compresión, menos 460,2 kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces tenemos, debido a la flexión, el esfuerzo que produce, ¿cierto?, en el punto A, que es tracción, y el esfuerzo que produce en el punto B, que es compresión. Entonces, a esto se le agrega este. Por lo tanto, aquí en A se suma
y lógicamente acá en B se va a restar. Por lo tanto, los esfuerzos que nos quedan, ¿cierto?, en A son los 207,4 producida por la flexión, más los 36,36 nos da 243,76. En cambio, en el punto B, tenemos que son positivos 36,36 en tracción, menos 460,2, ¿cierto? Y eso nos da menos 423,84. O sea que ahora aquí nos va a quedar, ¿cierto?, una línea recta, ¿sí? Pero ya, ¿cierto? Aquí, al sumar con esto se traslada hasta por acá, y a este, si le restamos este, ¿cierto?, va a venir por acá. O sea, se traslada esta línea a una posición paralela por acá, donde aquí crece, ¿cierto?, el esfuerzo en tracción, y aquí se achica el esfuerzo en compresión, en la misma medida. Y aquí el eje neutro, ya no hay flexión pura, sino que hay flexión más tracción, se desplaza un punto por acá. Pero como esta es una línea recta, y estos dos van a seguir siendo triángulos semejantes, nosotros los podemos sacar entonces como triángulos semejantes, y podemos sacar dónde está el nuevo eje neutro. ¿Eh? Se corrió ahora, porque ahora no hay flexión pura. Flexión pura es en el centroide. Pero si hay una flexión con tracción, como está acá, ¿cierto?, se desplaza. ¿Eh? Eso es lo que nos interesa calcular, porque lo que nos piden era cuánto venían los esfuerzos. Entonces, el nuevo eje neutro estará dado por proporción, ¿cierto? Podríamos decir que la distancia que se va a correr, ¿cierto? Son triángulos semejantes, no más tal como le dije yo, nos da entonces, claro, acá tenemos que esto es, ya, resolviendo esto, ¿cierto?, que tenéis que los dos lados, ¿cierto?, nos va a dar el eje neutro. El nuevo eje neutro se encuentra entonces a 10,95. Lógico, si vamos a ver acá, ¿cierto?, aplicando solamente la proporción por el ángulo semejante, claro, si a este le sumamos, se corre acá, ¿cierto?, y se desplazó para acá. Por lo tanto, si estos son 9,32, el otro va a ser un poquito más grande, pues se va a correr para acá esto, ¿eh? Y va a estar por acá el eje neutro. ¿Y cuánto nos dio? 10,35. 10,95. ¿Ya? Eso entonces el nuevo punto va a tener cero esfuerzo debido a la combinación. Y si queremos saber cuánto es la máxima atracción, ya, eso nos dio 243,76 en el punto A, y la máxima compresión, ¿cierto?, va a ser 423,84, ¿eh?, debido a la combinación de esfuerzos. Consulta, jóvenes. Este es un problema ya un poquitito, si ustedes se fijaron, un poquito más elaborado, ¿eh? ¿No? ¿No hay consultas? Ya, aquí mucho ojo con todos los problemas, porque hay montones de cosas conceptuales, ¿eh? Hay que estar más o menos atentos, ¿eh? Bien, pues ahora vamos a ver este es interesante desde el punto de vista de los ingenieros civiles, ¿eh?, en las construcciones, donde normalmente son hechos de material frágil. Y el material frágil tiene una característica: soporta muy bien la compresión, pero muy mal la tracción. Por eso que en las construcciones ustedes ven que le meten fierro, acero, barra de acero. Entonces, donde hay compresión se la arregla muy bien el hormigón, que es la mezcla, ¿cierto?, de cemento, huevillo, arena, en fin, y agua, lógicamente, ¿eh? Se la arregla muy bien, pero en tracción es muy malo, no soporta muy bien la tracción, ¿eh? Y ahí se le mete fierro, ¿eh? Entonces el fierro, el acero, está para soportar precisamente los esfuerzos de tracción. Entonces lo que se trata de evitar es que si el material es frágil, evitar que esté sometido a tracción, ¿eh?, si uno no le va a estar colocando fierro o acero, la barra acero. Y aquí nos piden determinar la carga excéntrica P máxima admisible en una columna de sección rectangular de 15 por 12. No es tan rectangular, ¿eh?
si se conocen los esfuerzos admisibles para el material. Se sabe que el sigma admisible en compresión son 1400 y que el sigma admisible en tracción son 350, bastante menos. Ustedes se dan cuenta que el material frágil no soporta muy bien la tracción. Entonces es importante esto. Y el problema que hay acá es que la carga excéntrica no está puesta en el medio. Si estuviera puesto justo la fuerza P en el medio, ¿cierto? No hay problema. Está puesto aquí en el vértice. Y esto tiene una A de 15 centímetros y un B de 12 centímetros. Eso es. De manera que aquí tenemos excéntrica, no habría ningún problema, esto estaría cargado, ¿cierto?, suficientemente lejos donde está puesta la fuerza. Serían acá abajo los 4 puntos, estos A, B, C y D estarían igualmente cargados si la fuerza estuviera justo en el centroide, pero no está en el centroide, está acá. Entonces, jóvenes, tal como están dadas las cosas, fíjense que la fuerza P se ubica en este vértice. La pregunta que le hago yo es, los 4 puntos que están aquí, A, B, C y D, ¿cuál creen ustedes? Solamente por sentimiento nomás, lógicamente el sentimiento animal, la percepción que tengan, ¿cuál creen ustedes que es el punto más fuertemente cargado? A, B, C o D. Por favor. ¿El C? C. Efectivamente, el punto C es el más fuertemente cargado. Y eso uno lo siente, ¿no? Ahora, también es más o menos lógica la respuesta a la pregunta de cuál creen ustedes que es el punto menos cargado. El A, yo creo que sí. El punto A. Efectivamente, el punto A. Tanto que el punto A podría quizás ser cargado en tracción. Y si este material es frágil, no es conveniente entonces tener la fuerza colocada en el vértice, porque si origina tracción acá, es un problema. El material no tiene mucha capacidad de soportar tracción. Entonces, lo que nos interesa aquí es determinar cuánto valen los esfuerzos que se producen en A, en B, en C y en D. Esa es la idea. Entonces, ¿cierto? Nosotros lo que sabemos hacer es los diagramas de cuerpo libre, con eso nos manejamos. Y podríamos entonces colocar mirando desde el eje, este eje que está para acá, que es el eje de la Z, si lo miramos de frente, esto nos encontramos con los 15 centímetros de ancho, ¿cierto? La distancia A, ¿cierto? Y aquí se vería la fuerza, por lo tanto sabemos que el suelo lo que tiene que hacer, igual que en el problema anterior, es una fuerza hacia arriba, la ubicamos en el centroide para que haya una distribución pareja. ¿Y por qué también el centroide? Porque en el centroide, ¿cierto?, el momento flectante genera ciertos esfuerzos linealmente proporcional a la distancia y cero en el centroide. De manera que ahí tendríamos la reacción del piso. Hay una distribución pareja que aquí se manifiesta con una fuerza P en el centroide, que es fácil el centroide, no hay que calcularlo, y un momento flectante, ¿cierto?, que va a producir tracción aquí y compresión acá. Entonces, mirado así, veríamos que los puntos A y D, ¿cierto?, estarían sometidos a tracción por el momento flectante, y los puntos B y C, C que está tapado atrás, ¿cierto?, porque cuando uno mira allá B, pero C está tapado hasta atrás, estarían sometidos a compresión. ¿Cierto? Esto es lo que ocurre aquí. Si miramos desde el otro lado, ¿cierto?, ahí estaríamos el momento flectante igual a medio multiplicado por P, y A medio, si esto vale 15, esto vale 7,5 multiplicado por la fuerza P. ¿Ya? Ese es el momento flectante que va a producir tracción en A y en D y compresión en B y en C. ¿Ya? Para el otro lado, ¿cierto?, ocurre ya, y el W sabemos que el W, porque aquí va a estar la distancia más alejada, con respecto al eje el eje de las X, ¿cierto? El W va a ser A por B al cubo 12avo, el momento de inercia, multiplicado por la distancia más alejada, que es B medio, ¿cierto? Este es B medio. ¿Cómo nos queda entonces? AB cuadrado sexto, ¿cierto? AB cuadrado sexto, el W ecuatorial. Lógicamente, para el otro lado va a ser B por A cuadrado sexto.
¿Qué es lo que pasa por el otro lado? Ahí está mirado, ¿cierto?, a través del eje de las X, ¿cierto? Si uno mira a través del eje de la X para allá, ve de frente aquí, ¿cierto?, los 12 centímetros, ve 12 centímetros, de manera que este es B medio, ¿cierto? La distancia es de P, aquí ve P, y acá se ve, ¿cierto?, la fuerza en el centroide, y aquí está el momento que debe hacer, ¿cierto?, el suelo para que deje en equilibrio este par de fuerzas que están acá. Entonces aquí igual podríamos decir que el momento flectante, que es un momento flectante, que va a producir tracción aquí, en este punto, que son A y B y A que está tapado, y acá es C y D que está tapado, ¿cierto? C y D. Entonces, ¿cierto? Nosotros diríamos que ese momento es igual a B medios, ¿cierto? Y B medios son 6, porque son 12, son 6 multiplicado por P. Es decir, es B medio multiplicado por P, eso es 6 multiplicado por P. Y el momento de inercia, lógicamente, y el W ecuatorial, ¿cierto?, tiene que ser igual al revés del otro, nos va a quedar como B por A cuadrado sectos. Ahí tenemos entonces todos los ingredientes para calcular los esfuerzos. ¿Qué esfuerzo? El esfuerzo de compresión que origina la fuerza P en el centroide, que hace un esfuerzo igual en A, en B, en C y en D en compresión. El esfuerzo que produce, ¿cierto?, el momento flectante en torno al eje Z, que produce tracción en A y en D y compresión en B y en C. Y el esfuerzo flectante que produce el momento en torno al eje X, ¿cierto?, que produce tracción en A y en B y compresión en C y en D. ¿Ya? Entonces nosotros calculamos los esfuerzos debido a la fuerza P, el esfuerzo P en todas partes, el sigma sub A igual al sigma sub B igual al C igual al D, es igual a menos porque es compresión, la fuerza dividido por el área, y esto nos da menos P partido por AB. Ese es el esfuerzo que produce en los 4 puntos, ¿cierto?, la fuerza P, que se distribuye homogéneamente en toda la sección que está en contacto con la base, con la superficie. Entonces veamos el momento, ¿cierto? El momento en torno al eje Z, que es igual a medios por P, ¿cierto?, va a producir esfuerzo que va a ser, como lo dije recién, positivo en A y en D y negativo en B y en C. Ahí lo podemos ver acá. Aquí se puede ver, ¿cierto? Va a ser positivo el momento en torno al eje Z en A y en D, y negativo, ¿cierto?, en B y en C. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? Vale el momento en torno al eje Z, ¿cierto?, partido por el W ecuatorial sub Z. De manera que es igual a A por P, que es el momento en torno al eje Z, dividido por, perdón, A por P medios, dividido por B por A cuadrado secto, esto nos da 3P partido por AB. Positivo en A y en D, y negativo en B y en C. ¿Y cuál es el esfuerzo que produce el otro momento? El momento en torno al eje X es igual, el momento es igual a P multiplicado por B medio, ¿cierto? Y el esfuerzo va a ser igual entonces, sigma segunda, igual que en B, va a ser tracción en A y en B, y compresión en C y en D. ¿Y cuánto vale? El momento, ¿cierto? El momento flectante partido por el del ecuatorial, porque son los puntos extremos, ¿cierto? Y eso vale B por P dividido por 2, y eso dividido por el W, que es A por B cuadrado secto. Esto nos da 3P partido por AB. Mí resultan iguales, a pesar que son distintos, uno tiene 15 y el otro 12. Sin embargo, ¿cierto?, porque las distancias también, ¿cierto?, cambian al revés, nos quedan exactamente igual. 3P partido por AB. Positivo en A y en B, y negativo en C y en D. Entonces ahora, como son todos esfuerzos normales actuando sobre estos puntos, nosotros los podemos sumar y podemos decir entonces que sigma sub A prima, ¿cierto?, es igual a sigma sub A, digamos. Es el sigma sub A producido por la tracción, la compresión, la sigma debido prima producido por el momento en torno a Z, y segunda por el momento, ¿cierto?, en torno al eje X.
Y como ya conocemos los signos, ¿cierto? Podríamos decir que vale. Con respecto de normal, ¿cierto? Es P partido, menos P partido por AB, y los otros son, ya dijimos que era tracción y atracción, 3P partido por AB, el momento flectante, el otro 3 partido por AB también, ¿cierto? Y esto nos da 5P partido por AB, y nos da positivo, jóvenes. Significa que tal como se presumía originalmente, el punto A no solamente está el menos comprimido, sino que está tan descomprimido que es tracción. Y es 5P partido por AB. ¿Ah? Bueno, ya el otro punto C también nos va a resultar más fuertemente, pero veamos cuánto vale B. B vale lo que produce la carga axial, menos P partido por AB, y los momentos flectantes. Pero un momento flectante es negativo y el otro es positivo y se anulan. Fíjense que entonces la flexión no influye en los esfuerzos. Si la flexión no influye, significa que este punto se encuentra en el eje neutro. Por eso que la flexión no tuvo importancia. Y nos queda P partido por AB. Lo mismo nos ocurre, ¿cierto?, en el punto D. En el punto D también se anulan los dos esfuerzos producidos por la flexión. Aquí está el de la compresión, de la carga axial, menos P partido por AB, y acá están los momentos flectantes, que en un caso es positivo, y en otro caso es negativo, y son iguales. 3P partido por AB se anulan, quiere decir que la flexión no tiene influencia en el esfuerzo. ¿Y por qué? Porque vale cero, la flexión produce esfuerzo cero, por lo tanto, tanto el punto B como el punto D están en el eje neutro, y solamente queda actuando, ¿cierto?, el esfuerzo debido a la carga axial, ¿cierto?, que es igual a menos P partido por AB. Y finalmente, el punto C, ¿cierto?, tiene esfuerzo negativo, que es la carga axial, pero resulta que los dos momentos flectantes, ¿cierto? Perdón, este es el punto C, el más fuertemente comprimido. El punto C son, todos están en compresión acá, ¿cierto? Por lo tanto, las 3, 6, 7 P partido por AB. Porque todo, tal como lo hicimos en el análisis acá arriba, ahí están determinados los esfuerzos tanto por la carga axial como por los momentos flectantes. Entonces acá nos resulta efectivamente que el punto C, el más fuertemente comprimido, 7P partido por AB, y el punto A es el menos comprimido, tanto así que está en tracción, 5P partido por AB. ¿Cierto? 5P partido por AB. Y eso es importante saberlo, ¿eh? Porque este material es frágil, hay tracción. Bueno, aquí por lo menos nos están dando cuáles son los límites, ¿cierto? Entonces diríamos que el punto A es el punto más sometido a tracción, ¿eh? Y el punto C, el punto más fuertemente cargado en compresión. Ahora, los puntos B y D no se ven afectados por la flexión porque están en el eje neutro. La flexión no influye, queda solamente actuando la carga axial. Ahora, si el esfuerzo de tracción fuese el limitante, ¿cierto?, porque nos dieron valores, eso diría que los 350, que es el límite admisible, debería ser igual a 5P partido por AB, por lo tanto la fuerza P, ¿cierto?, debe ser igual a AB multiplicado por 350 dividido por 5, ¿cierto? Y como sabemos que A vale 15 centímetros y B vale 12 centímetros, ¿cierto?, significa que P es igual, ¿cierto?, a 12.600 kilogramos fuerza, si este fuese la limitante. No sabemos todavía. Pero si fuera la compresión la limitante, ¿cierto? Limitante, eso significa que sin admisible, que son 1.400, que fue dado al comienzo del problema, va a ser igual a 7P partido por AB, que es lo que se produce en el punto C. Por lo tanto, P en este caso, ¿cierto?, sería 1.400 multiplicado por AB, A vale 15 y B vale 12, y partido por 7, ¿cierto? Ahí está. Y ahí nos resulta P igual a 36.000 kilogramos fuerza. Entonces la pregunta, ¿cierto?, ¿cuánto es la fuerza P que se le puede colocar para que no sobrepase los valores admisibles tanto en tracción como en compresión? ¿Cierto? El valor admisible va a ser, ¿qué dicen ustedes?
¿Cuál será el valor admisible, jóvenes? ¿Hasta dónde podemos cargar esto? El menor. ¿Ah? En 12.600. Menor, correcto, 12.600 kilogramos fuerza, ¿cierto? Y la limitante sería la tracción, ¿cierto? O sea, no podríamos cargarlo con más de 12.600. Porque si lo cargamos con 2.601, ya estaríamos sobrepasando el valor límite, ¿cierto? Del esfuerzo que se puede soportar, ¿cierto? ¿Dónde? En tracción, aquí en A, ¿cierto? Entonces eso nos limita, ¿cierto? Para que no sobrepasemos, ¿cierto? Este valor que son 350 kilómetros de fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ah? Esto es lo que ocurre entonces en estos materiales que son frágiles. ¿Ah? Por eso que si se fue una columna, un poco chica la columna, 12 centímetros, 15 centímetros, una cuestión re chica, se tratan de colocar las cargas jóvenes centradas. Y se puede así, se acepta una excentricidad, pero lo importante es que la excentricidad no signifique que a algún punto vaya a quedar soportando tracción. ¿Eh? Entonces, nuestra consulta sería, ¿hasta dónde podemos colocar la fuerza P excéntrica sin que en ninguna parte produzca tracción? Aquí ya nos damos cuenta que produce tracción. Entonces, en ingeniería civil, jóvenes, que esto es muy importante, ¿cierto? Es importante determinar a ver cuánto es la excentricidad que le podemos dar para que no haya tracción, porque el material es frágil y no es muy bueno para soportar tracción. Y a eso es lo que se le llama compresión excéntrica, sí, la zona neutra. Entonces, si tenemos un perfil como el nuestro, que era un rectángulo, ¿hasta dónde podemos colocar nosotros la fuerza excéntrica? ¿Hasta dónde será la excentricidad sin que produzca en alguna parte tracción? ¿Ya? Entonces, se puede deducir entonces que ante la acción de una carga compresiva excéntrica existe una zona en la sección de la columna donde se puede aplicar la fuerza sin que ésta origine esfuerzo de tracción. Muy útil en materiales frágiles. Esta es la zona o núcleo central y su forma y propulsión están tabulados en los manuales del ingeniero. Lo podemos determinar. En algunos casos son fáciles de deducir. En nuestra columna, jóvenes, que era rectangular, si colocamos la carga aquí, ya sabemos que acá va a producir tracción. Entonces no puede ser, entonces, ¿está hasta dónde? Entonces, aquí la zona neutra nos da una zona, ¿cierto? Que es si esto es un rectángulo, esto es un rombo. ¿Eh? De manera que si colocamos aquí excéntrica la fuerza, en toda esta parte que está acá, el esfuerzo, ¿cierto? Va a ser a lo más cero, pero no alcanzar a hacer tracción. Si colocamos la fuerza aquí, ¿cierto? En toda esta parte aquí, el esfuerzo va a ser a lo más cero, pero no alcanzar a ver tracción. Lo mismo al otro lado. Si consideramos una columna, como son la mayoría de las columnas, ¿cierto? De secciones circular, lógicamente la zona neutra tendrá que ser otro círculo concéntrico más chiquitito. De manera, ¿cierto? Que si colocamos como límite acá, ¿cierto? En un punto acá, lógicamente este radio está relacionado con este otro, ¿cierto? O los diámetros están relacionados, con este otro grandote. Entonces, si colocamos aquí la fuerza, significa en esta parte acá, el esfuerzo a lo más va a ser cero. Si la colocamos aquí, el esfuerzo acá, ¿cierto? Va a ser cero. Entonces, si lo colocamos como límite aquí, la fuerza, va a ser cero a lo más en alguna parte diametralmente opuesta. ¿Ah? Lógicamente, si queda más al interior, no, ahí ya hay compresión en todas partes. Más chica será o más grande, pero hay compresión. Dentro de esto que es la zona. Lo mismo ocurre acá. Si nosotros colocamos la fuerza dentro de esta zona, no hay ninguna parte que vaya a tener tracción. Esta es la zona o núcleo central, ¿cierto? O zona neutra. Ya, que es importante para los ingenieros civiles que tienen que estar haciendo estructuras, ¿cierto? Donde existen las columnas. ¿Ya? Y que no ocurra el esfuerzo de tracción. ¿Ya? Que es lo peligroso o material frágil. Claro, hoy en día con el enfierrado, ¿cierto? Bueno, ya que importa. A donde haya tracción, será el acero. Y donde hay compresión, se las puede arreglar el hormigón perfectamente. Pero es más fácil llegar y colocarle fierro a todo nomás. ¿Eh?
Bien, este otro caso, jóvenes, vamos a dejarlo mencionado, porque aquí se nos agranda, se nos va a complicar un poco la cosa. Eso significa que, increíble, fíjese que todo lo que se complica el problema, este igual que el uno, ¿ah? Y el primer problema que vimos, claro, ustedes dirán, el otro estaba arriba, sí, no importa, aquí está al lado. Pero lo que sí, fíjese, lo que complica el problema es que la fuerza está inclinada. ¿Ah? En este caso, la fuerza está inclinada. En el caso que vimos anteriormente, ¿cierto? La fuerza estaba así, así era la fuerza. Lógicamente era acá arriba. Pero ahora la fuerza está inclinada. Entonces la fuerza, ¿cierto? Va a tener dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Por lo tanto, ya pensando como diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que tiene que hacer la pared para que lo deje en equilibrio? Va a tener que hacer una fuerza en dirección X, ¿cierto? Hacia allá, contrario a la componente horizontal, que vale 12 quinceavos, ¿cierto? ¿Sí? Son 12 treceavos de F. Y la fuerza vertical, ¿cierto? La componente vertical también tiene que generar una componente vertical para arriba, ¿cierto? Que vale 5 treceavos de F. Sí, pero además, ¿cierto? La componente, ¿cierto? Horizontal con la componente, con la fuerza acá, la componente horizontal, la fuerza horizontal que hay acá, originan un par en torno al eje Y, que es un momento flectante que trataría que esto girara así. Entonces la pared hace una cosa así y produce ¿qué cosa? Produce tracción en C y compresión en A. Pero además, ¿cierto? Tenemos que la componente vertical, además de producir una fuerza vertical acá, ¿cierto? Una reacción vertical, produce un momento en torno al eje X. De manera que la pared tiene que reaccionar con un momento para el otro lado. ¿Y cuánto vale ese momento? Que es torsional, que produce cortadura en A, en B, en C y en D. Ese momento vale, ¿cierto? 5 treceavos de F multiplicado por B. Pero además esta fuerza vertical aquí produce un momento flectante, porque con otra fuerza que está acá, este par haría que esto girara así en torno al eje Z. Por lo tanto, la pared lo que tiene que hacer es hacer un momento para el otro lado, así, ¿cierto? Para cancelar ese momento que va a producir. Este momento que produce la pared va a producir tracción en D y tracción en B. Entonces ahora ya se nos complica la cosa, porque fíjese que este produce tracción en B y compresión, perdón, tracción en D y compresión en B, y el otro momento, ¿cierto? El otro momento que también es afectante, producía tracción en D y compresión en B. Entonces, aquí tendríamos un problema. ¿Dónde estaría dónde estaría el esfuerzo más grande? ¿En D o en C? En D o en C, ¿cierto? Haciendo el diagrama cuerpo libre, que está acá, ¿cierto? Aquí están las dos componentes, una que vale 12 treceavos de esta la en X, 12 treceavos de F, y esta otra vale 5 treceavos. Acá están las reacciones, ¿cierto? Una fuerza para arriba que es igual a 5 treceavos de F, y está la otra reacción, no está, sí, acá está, y esta es la otra, que vale 12 treceavos, que es una fuerza axial. Ahí están las dos fuerzas. Pero ahora vienen los momentos, hay tres momentos. Hay un momento que es torsional, que es el que produce la fuerza Fy, que vale Fy, 5 treceavos de F multiplicado por B, ahí está, ¿cierto? Ese, que produce cortadura en A, en B, en C y en D, pero acá hay dos momentos flectantes. Está este momento flectante en torno al eje Y, que lo produce esta fuerza, el Fx, 12 treceavos de F, con esta. Produce un momento así, así. Por lo tanto, la pared reacciona con este momento MY, que produce tracción en A, perdón, tracción en C y compresión en A. Tracción en C, y está el otro momento, ¿cierto? Que produce esta fuerza, momento flectante, esta fuerza con esta, ¿cierto? Que está aquí produce un momento así en torno al eje Z, por lo tanto la pared reacciona con un momento para allá, así como está aquí.
Y este momento produce tracción en D y compresión en B. Entonces ahí tenemos la duda, ¿cuál será el punto más fuertemente traccionado? D o C. D o C. D por un momento, por este, o C por un momento, por este otro. Este y este son momentos flectantes. Y la verdad de las cosas, jóvenes, que ninguno de los dos, sino que va a ser un punto intermedio entre los dos. ¿Y cómo se calcula ese punto intermedio? Fácil. Aquí están representados esquemáticamente los momentos, pues se los representamos vectorialmente, ¿cierto? Por una flecha para allá y acá una flecha para acá. Podemos sumarlos vectorialmente, ahí vamos a encontrar la suma de los dos momentos y eso sí que van a producir un punto intermedio que lo vamos a determinar en la próxima sesión y vamos a ver cuál es el momento, el esfuerzo de tracción que producen los dos momentos flectantes juntos. Y vamos a calcular el esfuerzo, vamos a calcular el esfuerzo axial que produce la fuerza axial y vamos a calcular el esfuerzo cortante que produce el momento torsional. Y ahí vamos a tener una conjunción de esfuerzo entonces producido por la tracción, producido por el momento flectante, que por Pitágoras lo vamos a sacar, y el esfuerzo producido por la torsión. Y esos tres nos van a permitir determinar cuánto es el esfuerzo, incluso la cortadura. Una componente de la cortadura también influye, de esta fuerza cortante que está aquí, influye en los esfuerzos que nosotros vamos a calcular. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, jóvenes, porque ya nos pilló la campana y hasta aquí llegaríamos por hoy. No sé si hay alguna consulta antes de que nos retiremos. Profe, ¿Sí? en el ejercicio anterior, ¿cuál era el eje neutro? En esto, No, en el de la ya, viga. vamos a la... Ya, no está dibujado pero acá están los puntos, ¿cierto? Sabemos que C, ¿cierto? El más fuertemente comprimido, A es el más fuertemente traccionado, y B y D, si nos fijamos, la flexión se anulaban, ¿cierto? Los dos momentos flectantes que teníamos. Por lo tanto, el eje neutro pasa por el plano neutro, ¿cierto? Pasa por D y D. Todos los elementos, todos los puntitos que están aquí en esta línea, en esa, tienen esfuerzo 0, 0, debido a la flexión, solamente debido a la flexión. No influye. ¿Ya? ¿Estaría claro? Todos los Sí, puntos. sí, me queda claro. Y ahora otra consulta. ¿Sí? Lo que ocurre es que ahí si uno hace una fuerza en ese eje, no ocurría nada, ¿no es cierto? No ocurría el efecto No de... es eso. No. La flexión no produce nada en toda esta línea. La flexión. Pero no nos olvidemos que está la fuerza axial. Esta produce compresión pareja en toda la sección. En A, en B, en C y en D y en cualquier punto, la misma compresión es pareja. ¿Ah? Entonces, si bien es cierto en toda esta línea, que es la línea que corresponde al plano neutro de un plano, no hay esfuerzo debido a la flexión, sí hay debido a la carga axial, a P, tal como quedó aquí en el cálculo. ¿Cierto? El cálculo acá, ¿cierto? Aquí, ahí están los dos puntos, perdón. Ahí están. B, D, claro que hay esfuerzo, pero es solamente debido a la carga axial. Lo de la flexión se anularon. ¿Y por qué se anulan? Porque está en el eje neutro, en el plano neutro, ¿sí? En los dos Ah, planos. ya Pero queda entendí, el gracias. otro, ¿cierto? Queda el otro debido a la fuerza Sí. axial, ¿ya? Otra consulta, jóvenes. Aquí uno se llena de dudas porque hay un montón. En el problema que dejé planteado nomás y que lo vamos a resolver en la próxima sesión, ahí hay un montón de cosas conceptuales, por eso que el problema es interesante. No está resuelto ahora quedó planteado nomás, en la próxima sesión lo resolvemos. Otra consulta, jóvenes. Bien, llegamos hasta ahí por hoy y nos vemos entonces Profe, Sí, no es sobre algún ejercicio ni nada. Ya. Las notas, ¿cuándo las no vamos a tener? no voy a apurar a los ayudantes, a ver que en realidad se están demorando mucho, la otra vez se demoraron demasiado. Me preocupa cuando sea la última prueba, porque el espacio de tiempo no es muy grande para Ujú. allá el examen.
voy a Profe, tratar y de las apurar. notas de esa tarea que dio, tampoco. Ya, ese lo tengo que terminar yo de resolver. Ya tengo, Ah, le ya. voy a subir, sí, le voy a subir porque tengo hecho de tiempo la pauta, ¿ya? Cómo se Ya. debe hacer el problema, ¿ya? Eso sí lo voy a subir, ¿ya? Ya. Bien, pues, ok. No hay otra consulta acá si no llegamos hasta ahí hoy, jóvenes, y nos vemos entonces el viernes, ¿ah? Ya, muchachos. Profe, que esté bien. Buena semana, cuídese. Ya igual para ustedes, jóvenes. Hasta luego. Chao, Chao, profe. 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 Que esté bien.